Bueno, todavía se sigue hablando en la agenda nacional y provincial y local de dos temas muy relevantes, muy distintos entre sí, o tal vez no tanto, porque tienen que ver con la marcha de la economía, de la macroeconomía y cómo impacta en los sectores, en los distintos sectores de la sociedad. Pero en este nos vamos a detener en la negociación que llevó adelante Milei y Luis Caputo, su ministro de Economía en Estados Unidos, para lograr un swap, una relación entre bancos centrales de Estados Unidos y de Argentina que permite disponer de tanta cantidad de dinero en dólares si el otro país también ofrece la misma cantidad de dinero en pesos. Esto resulta un poco dudoso y difícil de entender porque a la Argentina los dólares los necesita permanentemente para los vencimientos de los pagos de la deuda. Uno no imagina que Estados Unidos necesite pesos para su economía. Obviamente que esta relación bilateral es una relación producto de la vinculación geopolítica que Estados Unidos piensa sobre América Latina, sobre los países del Cono Sur y sobre seguramente alguna preocupación por la presencia china aportando inversiones en el territorio y también alguna asistencia económica. Esto es lo que uno escucha muy a grandes rasgos de los especialistas o en geopolítica o en macroeconomía o en relaciones bilaterales. La cuestión es que este anuncio hizo planchar una vez más el riesgo país de 1.400 o casi 1.500 por debajo de la barrera de los 1.000 y también el dólar. Hizo planchar la expectativa del mercado. Un dólar que había cerrado después de la elección en la provincia de Buenos Aires había llegado hasta los 1.515, 1.530, hoy está nuevamente en números, en cifras muy por debajo de esos guarismos. Quien nos va a explicar mejor todo esto que está pasando, para que lo entendamos, es Sergio Auque, que es docente en la Facultad de Ciencias Económicas, además fue decano en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Litoral, es una referencia en materia de consulta en términos económicos, pero además es abogado, un dato que desconocíamos y que nos sorprendió cuando charlábamos fuera de aire antes que ingrese a conversar sobre este tema. Así que tiene esa mirada que no siempre es distinta, es una mirada que es muy complementaria, así que enhorabuena para entender mejor este asunto. ¿Cómo te va, Sergio? Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo explicás a la gente que nos está viendo ahora lo que pasó? Y a ver, el lunes Argentina estaba ante un problema muy grande. El lunes a la mañana, el domingo a la noche, el lunes a la mañana, era un problema muy grande porque el dólar se había disparado por encima de la banda, el Banco Central había vendido 1.100 millones de dólares en 3 días, 700 casi el último día, y el riesgo país se había disparado espeluznantemente porque todos los bonistas decían si van a usar los dólares para sostener el tipo de cambio arriba de la banda, eso nos va a dejar sin dólares para cuando en enero nos tengan que pagar los bonos, por lo cual vendamos los bonos ahora. Por cuestiones políticas, que no vamos a explicar, tampoco las comprendemos demasiado, los acuerdos realizados con Estados Unidos hicieron que el emisor de dólares del mundo salga a apoyar a la Argentina. Yo siempre, pensándolo bien, imagino a Cavallo en 2001, allá en octubre, noviembre de 2001, que le hubiera encantado, que le hubieran pasado lo mismo, digamos. Y sale de una manera muy, más allá de los elementos concretos, que hasta ahora no hay efectivamente movimientos concretos, Bessent habla de haremos lo necesario para que esto siga adelante y que el modelo económico argentino siga adelante. Y eso es un respaldo muy, muy fuerte y que cambió todas las expectativas en este sentido. Recordemos que Bessent es el funcionario del Tesoro norteamericano que apareció como pieza fundamental en esta negociación, ¿no?
No presta entonces el fondo en tanto entidad que reúne a varios países. Es una relación con Estados Unidos esto, un salvataje con los Estados Unidos. Exactamente, tiene algunos antecedentes en el momento del tequila que nosotros conocemos allá en 94-95, algún momento de Uruguay en 2001, pero Argentina no tenía una especial predilección por este o uso de este salvataje, y en este caso es un salvataje a todo, digamos. Estados Unidos dice que va a salir a apoyar esto a todo lo necesario, y se muestra de esa manera. Además, sí, también hay un elemento interno que cambió elementos en el dólar y que hace que el dólar en estos días se esté derrumbando, que es que se generó la posibilidad de liquidar divisas por exportaciones de agro por hasta 7.000 millones de dólares. Ese cupo se llenó ayer a la noche, ya en menos de 3 días se llenó totalmente el cupo, y esos 7.000 millones de dólares entraron todos juntos, van a entrar todos juntos desde acá a 72 horas o lo que sea al mercado de cambios, y evidentemente taparon cualquier búsqueda de demanda de dólares. Mientras las expectativas de demanda de dólares bajan, las ofertas de dólares aumenta tanto, en realidad el tipo de cambio cayó a niveles, en este momento cerró 1.337, 1.340 más o menos. Sí. Recordaba, dijiste, el efecto tequila. Estados Unidos tuvo un salvataje parecido con México. Con México. Ahí, por lo que he leído, había un gran interés en los Estados Unidos porque muchas inversiones en México eran de capitales yanquis, estadounidenses. Entonces ahí esa motivación estaba generada a partir de esos 4, 5, 10 inversores que estaban operando en México, que se quedaban colgados del pincel. Sin duda. Además, en aquella época la Argentina estaba muy dentro del sistema globalizado y fue un golpe muy fuerte al sistema de la convertibilidad. Es decir, exacto. Tequila fue el primer golpe fuerte al sistema de la convertibilidad que lo pasó, que lo soportó bastante bien en aquel momento, y que México salió de aquel tema ayudado por este salvataje norteamericano, ¿no es cierto? ¿El swap qué es? ¿Qué es un swap? Swap es una palabra en inglés que quiere decir cambiar, y se utiliza como un medio técnico jurídico, digamos, para dar préstamos. En realidad, Argentina tiene, para entenderlo mejor, digamos, a lo mejor un préstamo, uno de estos swaps con China, hace bastante tiempo, que lo han mantenido varios gobiernos, hasta el gobierno de Milei, sí. En el cual los chinos nos dan yuanes y nosotros le damos pesos. En realidad, los chinos les interesa esto mucho porque los yuanes empiezan a moverse dentro de la zona de América Latina, le interesa que su moneda se difunda dentro de esto y se utilice en este tema. No le interesa demasiado a los chinos los pesos, como decimos en esto. Pero como esta operación devenga intereses cuando se usan efectivamente, quiere decir se activa el tramo del swap, y además tiene un momento en que hay que revertirla, es decir, tiene un vencimiento en que hay que devolver los yuanes y devolver los pesos, en el fondo es como si fueran dos préstamos a término, a determinado momento, a cuando vencen. Ahora, realmente, claramente, más allá de que se use la figura del swap o se use la figura de compra de bonos, como dijo el secretario del Tesoro, o se use un préstamo directo con condicionalidades o lo que sea en esto, la idea es que esto le permitiría a Argentina hacerse de dólares, digamos, de hasta 20.000 millones de dólares, que es lo que tendría más o menos este fondo de estabilización. ¿Y podría usar esos dólares para controlar lo que se llama las bandas de cambiarias o no? Todo depende de las condicionalidades dentro de las que se den esos. Nadie leyó letra chica porque ni siquiera se han prestado estas cosas. Es decir, están los anuncios y twitters y discursos, pero no hay hasta ahora ningún papel jurídico respecto de este tema, ¿no es cierto? ¿Vos considerás, el otro día lo escuchaba de Loredo, el diputado de Loredo, hacer una metáfora, decir, es una buena noticia porque el brazo está sangrando, aplicamos un torniquete, no va a curar el brazo, no va a curar la hemorragia, pero va a posibilitar que llegue el médico con el instrumental para operar. Obviamente que nadie puede vivir eternamente con el torniquete porque no existe esa posibilidad. ¿Vos, esa metáfora es aplicable a la economía macro, a la macroeconomía? A lo mejor me parece un poco
dura, demasiado... Pero lo que sí es cierto es que había una hemorragia de dólares muy, muy fuerte el día lunes, digamos, y esperábamos otra peor. Entonces, que venga alguien a ofrecerte dólares en ese momento es una cosa casi como diciendo, es para un sediento en el medio del desierto que te vengan a dar agua. Lo que evidentemente no alcanza es con esto. O sea, a ver, que alguien, no creo que cada 6 meses venga alguien a prestarnos 30.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares. Si alguien viniera cada 6 meses y nos prestara 20.000 millones de dólares, no habría problema. Ahora, la mayoría de los economistas en Argentina, esto es discutible, pero considera que el tipo de cambio está relativamente atrasado para lo que es la historia en Argentina. Y bueno, y los demandantes de dólares después de las elecciones de Buenos Aires también consideraban lo mismo, efectivamente. ¿Y tu opinión cuál es? Que decir cuál es el precio del dólar es como decir, digamos, encontrar la piedra filosofal. Claro, pero sí. lo que uno puede ver es ver distintos precios de dólares en la Argentina viejos y actualizarlos por inflación hasta acá. Claro. Y si uno busca para atrás, puede encontrar el dólar del 89 que llega a estar ahora a 5.000 pesos, por ejemplo. Un dólar de la peor época, 89, para la gente que no recuerda esa historia. La hiper del final de Alfonsín y principios de Menem. El dólar de 4, decimos nosotros, de Duhalde allá en 2002, cuando estuvo con Remes-Lenikov. Con Remes, a la salida de Remes-Lenikov. Lo que se consideró la convertibilidad asimétrica. ¿No? Exactamente, es de 4.000 pesos a lo mejor. Y un dólar de convertibilidad pura, un dólar promedio de convertibilidad, hoy estaría en 1.000 pesos, 1.100 pesos aproximadamente. Estamos haciendo números muy, muy gruesos. Es decir, la Argentina tiene un problema de que el dólar que necesita el complejo agroexportador y el dólar que necesita el complejo minero para exportar es mucho más bajo que el necesita el sector industrial para dar empleo, sin ninguna duda. Es decir, no es necesario tener un dólar tan alto para exportar en la Argentina, pero si la industria argentina quiere seguir dando empleo, quiere seguir existiendo efectivamente y competir más fácilmente con el extranjero, necesita un dólar un poco más alto. Y entonces esa idea de finales de la gestión de Alberto con Massa, de dólares, el dólar soja, el dólar el dólar turista, el dólar los distintos dólares que había, no era tan heterodoxa como respuesta. A ver, el caso de Massa llega en la Argentina como la mayoría llega en su momento tratando de poner paños fríos a una situación muy difícil y tratando de otra vez tapar hemorragias y hacer torniquetes y esas soluciones. Entonces iba inventando dólares conforme necesitaba para no devaluar efectivamente y que eso traslade a precios, que era el problema efectivamente. Exacto. Ahora, que alguna vez vamos a necesitar sincerar los precios relativos en Argentina y decir, bueno, vamos a soportar un dólar mucho más bajo, bueno, necesitaremos mucha más competitividad del sector industrial en la Argentina. Para eso necesitaremos costos mucho más bajos para que pueda ser competitivo internacionalmente el sector industrial. Algunos dicen que con las reformas de fondo que se plantean en este gobierno se va a lograr esa competitividad. Es difícil, es evidentemente difícil lograrlo rápidamente. Y bueno, y este gobierno se enfrenta a que además tiene un frente político que hacer frente. Es decir, la economía es economía política. Sí, y un gran revés electoral reciente. Reciente que más allá de el porqué o lo que sea, quiere decir que las políticas económicas que hasta ahora eran el gran activo de este gobierno no aparecen como tan importantes al momento de votar. Pasa, Sergio, que esto es una discusión muy macro, pero bueno, vos tenés un cable directo con lo que sucede, digamos, en la vida cotidiana de los profesionales, los comerciantes, las pymes, los cuentapropistas, en donde el empleado, en donde el poder adquisitivo ha caído un 30%, más o menos promedio. Y la verdad que está muy difícil bancar una propuesta económica más allá de la propuesta política, más allá de la propuesta de las nuevas ideas de la libertad,
cuando el bolsillo, cuando la plata te quema en la mano. Digo, estamos hablando de todo esto que es muy macro, pero al mismo tiempo abajo no hubo grandes soluciones, grandes incentivos para mover o para posibilitar no perder tanto. Ni siquiera te estoy diciendo ganar, no perder tanto. A ver, desde que llegó este gobierno hubo un shock inicial típico que hizo que los salarios reales cayeran y después los salarios reales empezaron a recomponerse. Hasta febrero de este año no solo los salarios reales, sino la actividad económica empezó a recomponerse. Ahora, de febrero en adelante, marzo hacia acá, la actividad económica empezó a estancarse, a caer, y los salarios reales volvieron a quedarse igual o retroceder respecto de la inflación. El problema más serio a lo mejor es que decrecimiento en la Argentina es muy desigual. Es decir, si yo no he visitado en los últimos tiempos Neuquén o toda esa zona, pero evidentemente todo el complejo petrolero de Vaca Muerta es un boom impresionante. Ahora, ese boom no llega a Santa Fe, no llega al conurbano bonaerense. Y entonces, esa mejora que existe en la minería, esa mejora que existe en el sector agroexportador o lo que sea, no llega a todos los sectores. Y entonces, bueno, se erosiona la base política seguramente del gobierno. Eso tendrán que verlo los cientistas políticos. Ahora, evidentemente es necesario para este gobierno tener un apoyo político para poder lograr las reformas que quiere a través del Congreso, que es la vía lógica y razonable para darle estabilidad a esas reformas. Sí. El plan Caputo tiene larga vida, mediana vida, pencha corta. La realidad es que en los últimos tiempos, vieron que había una frase que decía todo marcha de acuerdo al plan, digamos. Sí. En los últimos tiempos ha sido manotazos de torniquete. Lo del lunes es un elemento bastante duro realmente, es una vuelta muy fuerte en este tema. Lo que hay que pensar es que el plan de Caputo esencialmente uno de los elementos básicos que tenía y tiene, y creo que va a tratar de mantener este gobierno, es el equilibrio fiscal. Entonces, en cuanto a equilibrio fiscal, eso se va a tener que mantener, porque es, digamos, una especie de estrella polar de este grupo en el gobierno en este momento. Ahora, es muy difícil pensar de que todo lo demás, la política cambiaria de bandas, la política monetaria que se ha llevado hasta ahora pueda mantenerse. Para tener una idea, la política monetaria que tenía tasas de interés razonables en febrero, enero. Sí, 50, 60. A ver, en febrero, enero de este año eran tasas de interés razonables. Luego se fueron a niveles de 70, 80% por el apretón monetario que se dio, que a ver, los argentinos estamos acostumbrados a tasas de 70, 80%, pero no con inflación del 20%. Una tasa del 70% de interés con una inflación del 20% es una tasa real de como el 50%. Entonces, el apretón monetario de los últimos meses fue muy fuerte y eso implicó un cambio de política monetaria efectivamente. Ahora, ayer, acomodado en estas expectativas, el Banco Central hizo todo lo posible para bajar la tasa de interés a niveles más razonables, más humanos, tipo 25%, que es lo que se está hablando ahora. Entonces, la política monetaria ha sido ir respondiendo a estos elementos y la gran incógnita de la Argentina siempre fue la política cambiaria, digamos, y es difícil que se puedan seguir gastando dólares en el borde de una banda que la gente quiera seguir atacando, ¿no es cierto? Gracias, Sergio, por la visita. No, muchas gracias a ustedes. Es una muletilla que hacen todos los periodistas. Vamos a seguir charlando del tema, pero yo creo que de verdad se aplica esta muletilla perfectamente porque hay un octubre muy caliente, una elección muy relevante, muy importante. Veremos qué pasa luego de esa elección y seguiremos charlando. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos.